¿Qué ocurriría si el suelo que pisas, la misma tierra a la que llamas hogar, nunca fuera realmente tuya? Durante décadas nos han contado una historia de caridad, una historia sobre una mano generosa que desciende para levantar a un continente del polvo. Pero las historias contadas por los poderosos a menudo esconden un filo cortante. En el corazón de África Occidental, un hombre joven con un uniforme de camuflaje desgastado y una sencilla boina roja se paró frente a un micrófono. No miraba a las cámaras. Miraba directamente a las almas de su pueblo. No habló de deuda. No habló de la necesidad de más préstamos. Habló de dignidad. Y en ese instante, el aire en Burkina Faso cambió para siempre. Esta no es una historia sobre política habitual. Es el momento en que una nación decidió que prefería comer el fruto amargo de su propio trabajo antes que las migajas endulzadas de la mesa de un extraño. Si crees en el derecho de un pueblo a ser dueño de su propio destino, no apartes la mirada. Lo que viene a continuación desafía los cimientos mismos de cómo opera el mundo. Suscríbete ahora y sé testigo de la historia. El nombre Burkina Faso se traduce como la tierra de los hombres íntegros. Es un título que carga con el peso de una montaña. Sin embargo, durante casi 30 años, esa montaña parecía estar desmoronándose. La inestabilidad política y la sombra creciente de la insurgencia habían dejado a la gente agotada. Pero el verdadero enemigo no siempre portaba un arma. A veces, el enemigo vestía traje y corbata y hablaba el idioma de la asistencia internacional. A las 5 de la mañana de un martes cualquiera, un agricultor en la provincia norteña de Yatena comenzó a afilar su azada. No miraba al cielo en busca de lluvia, sino al horizonte en busca de esperanza. Durante años, le habían dicho que su tierra era demasiado seca. Le dijeron que sus semillas eran demasiado débiles. Le dijeron que su futuro dependía de un saco de grano importado, estampado con la bandera de una nación extranjera. Lo llamaban ayuda humanitaria. Pero los registros muestran una verdad diferente. Muestran un ciclo de dependencia diseñado para mantener los graneros vacíos y el espíritu quebrantado. Esto continuó hasta que Ibrahim Traoré se negó a aceptar el guión escrito para él en oficinas distantes. Cuando el joven capitán asumió el poder, no miró hacia los palacios de mármol. Miró hacia los campos áridos. Y lo que encontró en los libros de contabilidad nacional fue un escándalo silencioso que explicaba la pobreza eterna de su pueblo. Traoré descubrió una arquitectura de la pobreza fríamente calculada. Al retirar las capas de las administraciones anteriores, encontró que casi el 70% del presupuesto agrícola de la nación estaba atado al pago de intereses. Dinero destinado a maquinaria que no funcionaba y a fertilizantes extranjeros que envenenaban el suelo a largo plazo. No era incompetencia, era un diseño. Las instituciones globales hablaban de eficiencia y de ventaja comparativa. Argumentaban que era más barato para Burkina Faso importar comida que cultivarla. Pero detrás de ese lenguaje académico se escondía una realidad brutal. Si no controlas tu comida, no controlas tu voz. Si no puedes alimentar a tus hijos con tu propio grano, no puedes mirar a tu opresor a los ojos. La visión de Traoré fue una amenaza directa al status quo. Lanzó una pregunta radical a su gabinete y a su pueblo. ¿Por qué compramos lo que podemos cultivar? La respuesta no estaba en la falta de capacidad, sino en la falta de voluntad política. Durante años, la tierra fértil había sido un símbolo de promesas fallidas, un lugar donde las empresas multinacionales iniciaban proyectos solo para abandonarlos cuando se secaban los subsidios. Pero esta vez fue diferente. Traoré no pidió un nuevo préstamo para solucionar el problema. Hizo algo que nadie esperaba. Movilizó a la nación entera bajo una premisa simple y poderosa. Nuestra tierra, nuestras semillas, nuestro sudor. Declaró que la agricultura no era solo una actividad económica, sino un acto de defensa nacional. Porque un soldado puede defender la frontera, pero solo un agricultor puede defender el futuro. El cambio comenzó en la mentalidad. Se acabaron los días de esperar a que llegaran los barcos cargados de arroz desde el otro lado del océano. El gobierno comenzó a reasignar recursos desde los presupuestos administrativos inflados directamente hacia las manos callosas de los pequeños agricultores. Fue el comienzo de una ruptura total con el pasado.
Pero como cualquier agricultor viejo te dirá, plantar la semilla es la parte fácil. Es la cosecha lo que pone a prueba el alma de un hombre. Y Ibrahim Traoré estaba a punto de descubrir que cuando intentas alimentar a tu propia gente, aquellos que se beneficiaban de tu hambre no se quedan de brazos cruzados. Imagina por un momento la escena. Soldados, hombres entrenados para la guerra, dejando sus rifles a un lado bajo el sol abrasador. En lugar de trincheras, están cavando canales de irrigación. En lugar de tanques, están operando tractores. Esta imagen, tan inusual en la historia moderna de África, se convirtió en el símbolo más potente de la nueva era. Ibrahim Traoré no solo envió dinero a los agricultores, envió al ejército. La orden fue clara y resonó en cada cuartel desde la capital hasta las fronteras más remotas. La defensa nacional ya no se trataba únicamente de balas y fronteras. Se trataba de cebada, de frijoles y de maíz. Traoré entendió una verdad fundamental que muchos líderes habían olvidado. Un país que no puede alimentarse a sí mismo nunca podrá defenderse. Ver a los cuerpos de ingenieros militares transformar el desierto en tierras de cultivo fue el primer gran triunfo psicológico de su administración. El silencio de los campos abandonados fue reemplazado por el zumbido de la actividad y la esperanza. La moral en el campo comenzó a cambiar. Los agricultores, que durante años se sintieron olvidados por la élite de la ciudad, vieron a sus propios hijos uniformados trabajando hombro con hombro junto a ellos. Pero el momento que realmente definió el alma de esta revolución no ocurrió en un campo de batalla, sino en una pequeña oficina gubernamental en el sur del país. Es una historia que se ha contado en voz baja en los mercados y en las plazas. Una historia que ilustra el despertar de la dignidad. Un anciano veterano, un hombre que había servido en las guerras coloniales y que conocía el sabor amargo de la sumisión, entró en la oficina de recaudación. Caminaba despacio, apoyado en un bastón, llevando consigo un sobre desgastado. Dentro de ese sobre estaba su pensión completa, todo el dinero que tenía para sobrevivir ese mes. Lo puso sobre la mesa y miró al funcionario a los ojos. No había miedo en su mirada, solo una determinación de acero. Dijo que había vivido lo suficiente para ver a su país de rodillas demasiadas veces. Dijo que prefería morir hambriento y libre que vivir con el estómago lleno y el alma esclavizada. Ese gesto, ese sacrificio de un solo hombre, valía más que cualquier préstamo del Fondo Monetario Internacional. Fue una chispa que encendió un incendio en el corazón de la nación. Este espíritu se convirtió en la nueva moneda de Burkina Faso. De repente, la gente no esperaba a que el gobierno lo hiciera todo. Cuando se necesitaba un puente, lo construían ingenieros locales. Cuando se abría una escuela, se financiaba con impuestos locales, no con subvenciones extranjeras condicionadas. La nación estaba aprendiendo a respirar por sí misma, y la sensación era embriagadora. El fantasma de Tomás Sankara, el legendario líder que fue asesinado por tener sueños similares décadas atrás, parecía recorrer nuevamente los pasillos del poder. Pero donde Sankara fue un orador ardiente, Traoré demostró ser un hombre de pocas palabras y mucha acción decisiva. Estaba demostrando que el suelo africano no era el problema. El problema siempre había sido la valla invisible construida a su alrededor por las reglas del comercio global y la complicidad interna. A medida que las primeras lluvias de la temporada comenzaron a caer, la tensión en Ouagadougou era palpable. Pero era una tensión diferente. No era miedo, era expectativa. Los hombres íntegros comenzaban a caminar un poco más erguidos. El precio del maíz cultivado localmente comenzó a estabilizarse. Los mercados se llenaron de productos que llevaban el sabor de la propia tierra, no el sabor de la caridad extranjera. Sin embargo, a medida que los graneros comenzaban a llenarse, una sombra diferente y más fría comenzó a formarse en el horizonte. El éxito de Burkina Faso se estaba volviendo demasiado visible, demasiado ruidoso. La comunidad internacional, que durante mucho tiempo había predicado sobre las virtudes de la autosuficiencia, de repente se quedó muy callada. Un país africano que se alimenta a sí mismo
Es un país que ya no necesita decir que sí a cada demanda que llega desde París o Washington. Y eso, para los arquitectos del viejo orden, era imperdonable. Traoré sabía que estaba abriendo una puerta que no podría cerrarse fácilmente. Sabía que al cortar las cadenas de la dependencia alimentaria, estaba invitando a una confrontación mucho más peligrosa. Los hilos estaban llenos, pero los enemigos de la soberanía no estaban dormidos. Estaban observando, calculando y esperando el momento perfecto para recordarles a los hombres íntegros cuál era su lugar en la jerarquía global. La verdadera prueba no era cultivar el grano, sino tener el coraje para protegerlo cuando los lobos llegaran a la puerta. La transformación no se detuvo en los surcos de la tierra recién arada. Se extendió como una ola invisible hacia los mercados bulliciosos de Ouagadougou y las aldeas remotas del Sahel. Durante años, la estabilidad política se había medido por la cantidad de ayuda extranjera que un gobierno podía asegurar. Pero bajo este nuevo paradigma, la estabilidad comenzó a medirse por el peso de los sacos de grano en los almacenes locales. El impacto inmediato fue una estabilización de los precios de los alimentos básicos. Cuando un país produce su propio maíz, los caprichos de la Bolsa de Valores de Londres o Chicago dejan de dictar si una familia puede cenar esa noche. El miedo constante a la escasez, que había sido una herramienta de control político durante décadas, comenzó a disiparse. Y cuando el miedo desaparece, el espacio que deja vacío se llena rápidamente de orgullo. Uno de los cambios más profundos ocurrió entre la juventud. Durante una generación entera, los hombres jóvenes habían mirado hacia el norte, hacia el peligroso mar Mediterráneo, creyendo que su única esperanza de vida estaba en Europa. Pero de repente, la ecuación cambió. Los hijos que se habían ido comenzaron a regresar. No volvían derrotados. Volvían porque escuchaban que había trabajo, que había un propósito y que la tierra de sus antepasados finalmente los necesitaba. Este fue el verdadero milagro político. No fue un decreto firmado en un palacio, sino el regreso de la fuerza laboral más vital de la nación. Ibrahim Traoré había convertido la agricultura en un servicio patriótico. Trabajar la tierra ya no era un signo de pobreza, sino una insignia de honor. La narrativa de que el éxito solo se encuentra en el extranjero estaba siendo desmantelada, cosecha tras cosecha. Burkina Faso estaba demostrando al mundo que la verdadera riqueza de una nación no está en sus cuentas bancarias en el extranjero, sino en la capacidad de su gente para crear valor donde antes solo había polvo. La soberanía dejó de ser una palabra abstracta, utilizada en discursos aburridos, y se convirtió en algo tangible. Soberanía era el pan en la mesa. Soberanía era la luz eléctrica generada por nuevos proyectos solares locales. Soberanía era la capacidad de decir no. Esta nueva realidad reescribió el contrato social entre el gobernante y el gobernado. La gente vio que sus impuestos y sus sacrificios no desaparecían en la corrupción, sino que regresaban en forma de tractores, fertilizantes y seguridad. La confianza, ese recurso tan escaso en la política moderna, comenzó a fluir de nuevo. Los hombres íntegros estaban recuperando su nombre, no porque alguien se lo hubiera permitido, sino porque ellos mismos lo habían tomado. Si una sola cosecha puede cambiar la mentalidad de una nación entera, imagina lo que puede hacer una generación comprometida con su propia libertad. ¿Crees que este modelo es replicable en otros lugares? ¿O es un caso único en la historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque tu voz es parte de esta conversación global. Sin embargo, hay una ley no escrita en la geopolítica. Cuando una nación pequeña comienza a tener éxito bajo sus propios términos, se convierte en un espejo incómodo para sus vecinos y en una amenaza intolerable para sus antiguos amos. La autosuficiencia de Burkina Faso no fue celebrada en los pasillos del poder internacional. Fue vista como un virus peligroso que debía ser contenido. El éxito interno había creado una fortaleza psicológica
pero también había pintado un blanco gigante en la espalda del país. La verdadera tormenta no vendría de la sequía ni de la plaga. Vendría de las oficinas con aire acondicionado en capitales lejanas, donde hombres en trajes caros decidieron que el ejemplo de los hombres íntegros debía ser aplastado antes de que se extendiera demasiado. La reacción de las potencias establecidas no llegó como una tormenta repentina, sino como una niebla fría y paralizante que comenzó a filtrarse por las grietas del sistema financiero. Cuando los graneros de la nación se llenaron, los cables diplomáticos se enfriaron. Las instituciones que durante décadas habían predicado sobre la importancia de la autosuficiencia, de repente, guardaron un silencio sepulcral. No celebraron el éxito del pueblo. Por el contrario, comenzaron a cuestionar la legitimidad del hombre que lo hizo posible. Ibrahim Traoré se convirtió en el blanco de una narrativa cuidadosamente diseñada en las capitales del norte. Los mismos organismos que ignoraron años de corrupción y dependencia bajo regímenes anteriores, ahora hablaban de riesgos de gobernanza y falta de estabilidad de mercado. Pero para el ciudadano común, estas palabras no eran más que disfraces retóricos para ocultar un intento de robo de autonomía. La hipocresía era flagrante. El mundo celebraba la democracia en teoría, pero castigaba cualquier intento real de soberanía económica en la práctica. El bloqueo económico intentó estrangular la revolución antes de que pudiera consolidarse. Los bancos internacionales retrasaron las transacciones y los socios tradicionales retiraron su apoyo técnico. Esperaban que el joven líder flaqueara cuando los números en las pantallas se tiñeran de rojo. Sin embargo, no comprendieron que el poder de su movimiento no residía en las divisas extranjeras, sino en la valentía de un pueblo que ya había probado el pan cultivado en su propio suelo. Ante esta presión, la nación buscó nuevos aliados entre aquellos que conocían las cicatrices del pasado. Se establecieron vínculos estratégicos con naciones del sur global que ofrecían tecnología y comercio sin la carga de lecciones morales condescendientes. Brasil aportó experiencia en agricultura tropical, mientras que la India compartió modelos para la industrialización a pequeña escala. Estos no fueron actos de caridad, sino asociaciones entre iguales que desafiaban el viejo orden neocolonial. Incluso dentro de los bloques regionales, la tensión alcanzó niveles sin precedentes. Se alzaron voces hablando de sanciones y aislamiento, temiendo que el ejemplo de libertad total fuera contagioso. Pero mientras los burócratas discutían en salas con aire acondicionado, la realidad en las calles era muy distinta. El país se estaba convirtiendo en el latido de un movimiento regional por la independencia absoluta. Cada obstáculo impuesto desde el exterior solo servía para templar la voluntad nacional como si fuera acero. El enfrentamiento diplomático reveló una verdad que muchos preferían ignorar. La lucha ya no se trataba solo de trigo o de maíz. Se trataba de quién tiene el derecho a decidir el futuro de África. Al rechazar la generosidad tóxica del pasado, se estaba cerrando un ciclo de inferioridad psicológica que había durado un siglo. El éxito de este modelo representaba una ruptura en la historia, una que las antiguas potencias no podían ignorar, pero que tampoco podían controlar. Sin embargo, el peligro más insidioso no siempre viene de afuera. Mientras el mundo observaba la resistencia externa, dentro de las sombras, aquellos que se beneficiaban de las migajas del antiguo sistema comenzaban a conspirar. La verdadera batalla final no se libraría en los foros internacionales, sino en la lealtad inquebrantable de quienes finalmente sentían la dignidad de su propio trabajo. La calma antes de la tormenta se sentía pesada, y el destino de la región entera pendía de un hilo que estaba a punto de ser tensado hasta su límite absoluto. A pesar de los vientos en contra, el camino hacia el futuro de esta nación no se traza con el miedo del subordinado, sino con la audacia del pionero. Ibrahim Traoré ha dejado claro que el éxito de la primera cosecha es solo el comienzo de una transformación mucho más profunda y radical. El objetivo no es simplemente sobrevivir a una crisis alimentaria, sino construir un modelo de desarrollo
que sea inmune a las presiones externas y fiel a la identidad africana. Los riesgos son reales y omnipresentes. La sombra de la insurgencia sigue acechando en las zonas fronterizas, y las potencias que han perdido su influencia no dejarán de buscar una grieta en la unidad nacional. Pero Burkina Faso cuenta ahora con una defensa que ningún ejército extranjero puede destruir. Una población que ha recuperado su sentido de pertenencia y su fe en el futuro. El país está invirtiendo en su propia gente, fomentando la innovación local y asegurando que cada recurso, desde el oro hasta el grano, sirva primero a quienes habitan esta tierra. Este nuevo rumbo marca un escenario de oportunidad sin precedentes para toda la región del Sahel. Lo que comenzó como un experimento de soberanía alimentaria, se está convirtiendo en una hoja de ruta para la independencia económica y de seguridad en todo el continente. La visión de Traoré es clara. Una África que comercie en lugar de mendigar. Una África que valore sus propias semillas y que proteja su propio honor por encima de cualquier interés foráneo. El mensaje enviado al resto del mundo es potente y no permite neutralidad. Se ha demostrado que, con voluntad política y el respaldo del pueblo, es posible romper los ciclos de deuda que han estrangulado el progreso durante un siglo. El camino que queda por recorrer será difícil y estará lleno de sacrificios, pero es un camino que los hombres íntegros han elegido recorrer con la cabeza alta. A medida que el sol se pone sobre los campos dorados, queda una pregunta que resuena mucho más allá de las fronteras de este país. Si una nación pequeña, sin acceso al mar y asediada por constantes desafíos, ha logrado reclamar su destino de esta manera, ¿qué es lo que detiene al resto? Estamos ante un cambio de guardia, ante un despertar que amenaza con derribar los últimos pilares del antiguo orden. La semilla ha sido plantada, la lluvia ha caído, y el mundo está a punto de presenciar un ajuste de cuentas histórico que nadie podrá ignorar. La gran cosecha final no llegó como una simple recolección de grano, sino como un rugido de desafío que resonó desde las llanuras del Sahel hasta los confines de la tierra. Ibrahim Traoré ha demostrado lo que los arquitectos de la dependencia llamaron imposible: liderar a un pueblo desde el borde del abismo hasta la cima de su soberanía absoluta. Mientras el sol se oculta tras los campos dorados, las cadenas del pasado finalmente se han roto. Los registros ya no muestran a una nación mendigando por migajas, muestran a un pueblo que ha reclamado, por derecho propio, su lugar en la mesa de la humanidad. Esta victoria de Burkina Faso no es solo un éxito estadístico, es una prueba de que el fuego en el corazón de un pueblo es más fuerte que cualquier sanción económica. La producción de cultivos básicos ha alcanzado niveles que no se veían en 40 años, y la dependencia del fertilizante extranjero ha sido reemplazada por el ingenio de científicos y agricultores locales. Pero el verdadero triunfo no está en los silos llenos, sino en los ojos de la juventud. Ellos ya no miran al horizonte buscando un barco que los lleve lejos. Miran al suelo buscando un futuro que construir. El legado de Ibrahim Traoré es una invitación a recordar que ninguna soberanía es real si no nace de la tierra que pisas. El caballo negro ha cumplido su promesa, devolviendo a los hombres íntegros su nombre y su destino. Al mirar hacia el mañana, los riesgos permanecen, pero ya no son los riesgos de una víctima. Son los desafíos de un pionero que camina con la cabeza alta por un sendero que él mismo ha trazado. Si esta historia ha encendido en ti una chispa de esperanza o de justicia, no dejes que el silencio la apague. Comparte este mensaje para romper el algoritmo de la indiferencia. Suscríbete y camina con nosotros en este espacio donde honramos las voces que se atreven a ser libres. En Burkina Faso, la revolución no se televisa. Se cosecha con orgullo y se defiende con dignidad. El mundo ya no puede apartar la mirada.